Tengan muy buenas noches y bienvenidos a Disidentes. Este es el capítulo número 3. Y bueno, Disidentes es un espacio en donde hombres y mujeres que buscamos a Jesús, buscamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder vivir una vida de amor y verdad, ambas juntas en medio de este mundo tan relativista, lleno de ideologías, filosofías, mentiras distorsionadas y cosas que nos alejan finalmente de la verdad. Y poder conversar, poder sacar conclusiones, poder pensar y no creer cosas por creer, sino que realmente entender de que podemos racionalizar, podemos pensar, hay evidencia para creer también en el cristianismo, en la resurrección de Jesús y bueno, en tantas otras cosas más. El día de hoy tengo un invitado muy especial conmigo. Les quiero presentar a Luis Felipe Mujica. Bienvenido, Felipe. ¿Felipe Luis o Luis Felipe? Felipe Luis, todos se confunden. Felipe Luis. Gusto. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. Y bueno, una pequeña introducción sobre Felipe Luis. Él es esposo, padre, cristiano, es profesor de filosofía con un máster en docencia y por lo que estuve viendo tienes múltiples diplomados. Los voy a nombrar. Psicología educacional, diseño universal del aprendizaje, neurociencia aplicada a la educación y argumentación para ideas en el siglo XX-XXI. Así ¿Correcto? es. ¿Me falta alguno? Mira, por ahí tengo otro, pero no me acuerdo. Es que ya después de un rato siempre pongo los que me interesan. Perfecto. Y además eres autor del libro Reseteo Sexual y Posmodernidad. Eso Sí. Tiene, bueno, mucha relación con lo que vamos a hablar hoy. Y, bueno, preguntarte también para que sepa la gente, ¿dónde la gente lo puede adquirir? ¿Dónde lo pueden comprar? Mira, yo tengo un problema. Mi problema es que no sé ganar dinero. Entonces, todo lo que hago y lo que escribo lo dejo de dominio público para que cualquier persona lo pueda acceder. Entonces, por ejemplo, este libro, Reseteo Sexual y Posmodernidad, es un libro que tú lo podías adquirir solicitándolo. Bueno, la gracia es que está en PDF, como está en PDF en formato como de ebook virtual, así nos damos la posibilidad de que sea gratuito. Y por lo tanto se podía solicitar al instituto, que fue la editorial con la que trabajé, que lo enviaban, o también me lo pueden pedir a mí por mi Instagram, que es ese @felipe.luis.mujica, y yo si me dan su correo, yo se los hago llegar. De hecho, ahora estoy escribiendo 2 libros más. Que uno es, ¿cómo se llama? Sexualidad, religión y política, una conversación incómoda. Y ese libro, interesante, ¿eh? sí, no, sí, bien, yo tengo que decir que es interesante, sí, igual es interesante. Y la gracia de ese libro es que no lo voy a vender, sino que también lo voy a entregar bajo la ofrenda que me quieran dar, porque hay un libro que sí quiero hacer y que quiero publicar en formato físico, que se llama Enfoque, generando una cosmovisión cristiana, que es un libro grandote, ya como de 350 páginas, donde expongo lo que es la cosmovisión cristiana y cómo elaborar una cosmovisión cristiana. Y ese sí lo quiero publicar en formato físico, y para eso voy a vender el otro, o voy a dar el otro de sexualidad, religión y política, una conversación incómoda, a modo de ofrenda. Es decir, me pueden dar una ofrenda de $1, $2, lo que sea, o 0, yo se los envío. Pero reunir ese dinero para poder publicar el otro en formato físico. Tremendo. Bueno, ahí, para no desviarnos mucho, quiero hablar más, pero para no desviarnos mucho, 2 cositas. Uno, cuando vayas a publicar, avísame, y te voy a mandar un dato de donde yo imprimí mi libro, que es bien bueno, bien recomendado, así que yo creo que ese te va a ayudar mucho. Y lo otro, que por lo menos lo que yo hice, cuando quería publicar el mío, también me pasó un poco lo mismo, como no es mi intención ganar dinero o recursos a través de esto, pero quiero hacerlo de forma profesional y quiero que salga bien. Entonces, lo que hice es que hice una preventa del libro y pedí cierto monto y en base a eso yo iba a hacer ciertas otras cosas a cambio. Le iba a entregar el libro físico como con un escrito personalizado, obviamente. Además también los iba a invitar al lanzamiento del libro y algo más que no me acuerdo, quizás creo que era agradecimientos especiales o algo así. Así que eso igual siempre es bueno para poder levantar recursos y
Sí. finalmente poder conseguirlo. Gracias por el... Después conversamos por interno. Sí, sí. Luego hablamos Después, por cuando interno. termine el podcast, seguimos con esa Ahí conversación. lo podemos hablar. Le Oye, partamos, te mando. sí, partamos. Bueno, además tienes un canal de YouTube en donde yo he visto que Sí, has publicado varios videos muy interesantes. Incluso estaba mirando uno hoy día que se llamaba eh, Jesús, el primer comunista. Creo que algo así sí, se llamaba. sí. Y finalmente lo que hiciste fue aniquilar esta idea. Amén. que, Amén. amén, que Amén. lamentablemente muchos cristianos se la compran, si para qué estamos Sí, con cosas. sí. Entonces, por eso este podcast, y me imagino que también todo el contenido que tú generas y muchos otros también tienen la misión finalmente de poder educarnos sobre cuáles son estas ideologías y por qué no son compatibles con el cristianismo Así es. y por qué necesitamos finalmente también hablar de esto, sobre todo en estos tiempos. Y una de esas ideologías es la que vamos a hablar hoy día, que es la ideología de género. El episodio de hoy se llama Ideología de género, totalitarismo y el ataque a la familia. Así que sé que ahí, como estás hablando también, la ideología de género toca mucho el ámbito de la sexualidad, obviamente, si es parte de su Sí. base. Y los libros bueno, el que escribiste, el segundo que vas a sacar, tienen mucha relación con eso. Así que cuéntanos, ¿qué es la ideología de género? A ver, mira, es una excelente pregunta, muy, muy, muy buena. Voy a tratar de dar una definición muy acotada para ser muy claro. Hay que entender que la ideología de género es una cosmovisión. Es, Mm, no es solamente una forma de pensar que busca promover una manera más libertina de vivir la sexualidad. La verdad es que la ideología de género es una cosmovisión. Y es una cosmovisión, ¿y eso qué significa? Que en cuanto a cosmovisión, busca entender la totalidad de la realidad y de la experiencia humana. Esto significa que la ideología de género trata de explicar al ser humano en su totalidad, poniendo como centro el su concepto de sexualidad. sexualidad. Y eso es muy importante porque establezcamos algo. La sexualidad en efecto es parte del ser humano. Somos seres Mm, sexuales. No hay ningún problema con eso. Empero, y sin embargo, la ideología de género señala que todo lo que es el ser humano tiene como fundamento la sexualidad. Y en cuanto que es como... reducimos... Sí, dale. No, No, y no, no, dale, 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 dale. en cuanto reducimos el ser humano solo a sexualidad, estamos cayendo en un reduccionismo ontológico que va a hacer que todas las otras áreas del ser humano no se puedan entender a menos que las veamos desde una perspectiva sexual. En último término, el sexo y el erotismo se vuelven el dios de la Mm, ideología de género. Entendamos que todas las cosmovisiones tienen un dios o dioses. mm. Y en este caso, para la ideología de género, que es una cosmovisión, su dios es el sexo. 100%. Y es como un poco también lo que hablaba Sigmund Freud, que él estaba obsesionado finalmente con la sexualidad y Sí, para él el sí. ser humano tenía que ver todo en el ámbito de la vida con la experimentación del placer sexual como el anhelo máximo y supremo que alcanzar. Totalmente de acuerdo, y es así. Y de hecho, Sigmund Freud es una buena antesala, un buen precursor de lo que va a ser la ideología de género. Curiosamente, para aquellos que desarrollan ya la ideología de género, o como también le dicen perspectiva de género, o como yo prefiero decir, cosmovisión de género, Está incluso buena Sigmund esa. Freud, claro, sí, de hecho en los libros que he escrito, yo la llamo cosmovisión de género, para ser más claro que no es sencillamente una ideología, sino que es una forma de entender la totalidad de los procesos históricos del ser humano. Incluso Mm. para los promotores de la cosmovisión de género, Sigmund Freud llega a ser hasta conservador. Porque No. sí, 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 o sea, de hecho para ellos va a ser conservador, porque en último término Sigmund Freud va a decir cosas que hoy día parecen aberrantes, como por ejemplo que el hombre nace hombre, la mujer nace mujer, y que incluso, imagínate ya, o sea, eso hoy día es casi
tema de debate, y que Sí, eso, po. y él plantea que, claro, el hombre, la mujer nace mujer, por lo tanto, la biología para Freud tiene te da el Fundamento. sustrato, un fundamento, y tiene el sustrato, y la biología es el sustrato desde donde tú construyes tu sexualidad, lo cual para la ideología de género o cosmovisión de género es tremendo, porque la cosmovisión de género va a plantear lo siguiente, imagínate, va a plantear lo siguiente, que la biología es una imposición cultural. Es decir, para la cosmovisión de género, la ideología de género, la cultura te impone la biología. Y eso es totalmente no solo contraintuitivo, sino que además es contracientífico y contrabiológico, porque a mí la cultura no me impuso mi biología. Yo soy, o mi biología es parte de mí, yo vengo con ella. Claro, pues Entonces, no es ella, una ya, construcción social. Ahí no, escuchaba a Ben Shapiro que alguien le decía como, mm, no, es que la biología es una construcción social, no sé qué, no sé cuál. Alguien le decía, no, y lo que me dices es tan absurdo como creer que la gravedad es una construcción social y te aseguro que si tú vas y te lanzas por la ventana, mientras que vas cayendo te vas a dar cuenta que es una verdad y no es una construcción social. Tan sí, pues, chistoso. sí, que es verdad, sí, es tremendo. Sí, O pues. sea, de hecho, imagina que nosotros pensamos, pero si la biología fuese una construcción social, entonces el hecho de que nos consideremos seres humanos también es una construcción social. Claro, Porque ya nosotros nos podría ser asumimos debatible. debatible, porque yo me considero ser humano a partir de mi biología. Bueno, pero si la biología es una construcción social, entonces puedo ser un perro atrapado en un cuerpo de hombre o puedo ¿Qué ser... pasa? O sea, que hay Pero no, personas que han salido con esas aberraciones, mm, aunque y se suene está poniendo de chistoso. moda. Sí, sí, es Mm. tremendo, es tremendo. O sea, gente que lo exige y que ya lo está reclamando como un derecho humano el ser considerado un animal, lo cual ya es de por sí también autodestructivo, porque no puedes reclamar como un derecho humano ser considerado algo que no es humano, Un porque por animal. defecto dejas de ser humano y ya no tienes derecho humano. ¿Cachai? La conmovisión de género Sí, es bien contradictoria, cien y por no sé por qué pasa. ciento Y ahí también está el peligro de que no, ya salió también el primer transnacional, un inglés que ¿Ya? dice que él en Ah, verdad no es inglés, él se autopercibe coreano o surcoreano, algo así, y que quiere que le den su nacionalidad y toda la cosa. esa no la Entonces, sabía. Wow, esa es nueva. en base a esto, ¿cuáles son los peligros de esta cosmovisión de género? ¿Por qué es peligrosa? A ver, mira, la cosmovisión de género es peligrosa, y aquí es donde yo lo digo con seriedad. Es peligrosa por múltiples razones y por muchos motivos. Es Mm. peligrosa, por ejemplo, en la vida sexual misma, ¿ya? Es peligrosa en el desarrollo psicológico de los individuos y es peligrosa en lo político. O sea, yo te menciono tres peligros. Podríamos ir identificando más. De hecho, también es peligrosa en lo sanitario. Ya podríamos decir en lo sanitario también. ¿Por qué vamos a decir, por ejemplo, que es, por ejemplo, peligrosa en lo sexual? Porque lo que poca gente sabe es que los grandes ideólogos de la ideología de género van a señalar que la manera en la cual nosotros vivimos hoy la sexualidad, bajo los criterios de heterosexualidad o también bajo los criterios de vínculos sexuales entre adultos pares, ya, o vínculos sexuales entre dos personas que ya tienen cierto grado de madurez y que por lo tanto condenamos prácticas como el incesto, la pedofilia, los promotores de la ideología de género van a señalar que, bueno, que la verdad que son imposiciones culturales, es decir, y señalar que la pedofilia es una perversión o que el incesto es una perversión, para los promotores de la ideología de género es una imposición cultural que debe ser abolida. Por ejemplo, una de las grandes, yo diría que autoras de la ideología de género, que es a mi juicio fabulosa porque es muy explícita, es Firestone Shulamit, una, voy a decir, Ah, esa es filósofa. canadiense, ¿no? Sí, exacto, muy bien. Y ella, en su libro La dialéctica del sexo, ella va a decir, por ejemplo, que
en un futuro cercano, que ya estamos viendo que se acerca, en realidad podemos hablar del poliamor, en donde vamos a tener polifamilias, que son familias o matrimonios, digamos así, que no son matrimonios, compuestas por 3 adultos o 4 adultos o 5 adultos que se vinculan todos ellos sexualmente y que a la vez podrían integrar menores de edad, porque la separación que nos plantea, y no es broma, ella lo dice así, lo voy a citar después explícitamente, la separación de rangos etarios para limitar los vínculos sexuales es una imposición cultural. Entonces, por ejemplo, ella Bueno, dice... ya salió la ministra de España, una ministra de España hablando de que los niños tienen el derecho de tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran, y es una aberración. O sea, no hay que ser un máster en algo para saber que eso es erróneo. Firestone Shulamit en la década del 60, 70, y ella decía que los niños de 5 años podrían tener sexo con adultos o con varios adultos al mismo tiempo si es que ellos lo querían, y que posiblemente, y la estoy citando literal, y que posiblemente, y ella dice sexo genital y anal, o sea, estamos hablando de adultos penetrando analmente a menores de edad, y que ella decía que además podrían ser incluso niños más jóvenes o más pequeños quienes tuvieran sexo con adultos, y ella lo dice como el gran logro y el propósito y el objetivo de lo que es la ideología de género. Entonces la gente, cuando habla de ideología de género, 100%. dice no, si es solamente que reivindicar los derechos de los homosexuales y de los trans. Mira, eso No tiene casi nada que llega a ver. ser lo mínimo, y de hecho no Lo es ni mínimo. siquiera el propósito, es un medio. Reivindicar derechos LGTBIQ más X, Y y Z es un medio para poder llegar a una sociedad donde se valide la pedofilia y el incesto. De hecho, Firestone Shulamit lo dice literal: en un futuro cercano, la madre podrá tener sexo con su hijo biológico a gusto, porque el tabú del incesto va a desaparecer. O sea, estamos hablando de que la madre, el padre, los hermanos, entre ellos, ¿te das cuenta? Eso es lo que busca la ideología de género. Terrible. Incluso creo que ella también hablaba de que hay que, eh, no sé si abolir es la palabra, pero liberar a los niños y a las mujeres Sí, económicamente, sí, que sí, puedan ser independientes sí. de la esclavitud del patriarcado, y que sean independientes tanto económicamente como sexualmente. Creo que ella hablaba también al respecto de esas cosas. Claro, y uno dice independencia sexual. Bueno, lo que ella entiende por independencia sexual es literalmente que una persona pueda tener sexo con quien quiera. Y tú puedes decir, bueno, pero incluso uno dice, a ver, pero ¿cuál es el problema de que uno tenga sexo con quien quiera? Es que yo como adulto, o por ejemplo una mujer adulta podría decir, bueno, yo quiero tener sexo con mi hijo, o quiero tener sexo con un menor de edad, o con un niño de 8 años o de 5 años, o quiero tener sexo con un animal. O sea, se abre la posibilidad para todo. Y fíjate A que eso es todo. solamente a nivel de plano de la sexualidad misma, porque la ideología de Mm, género plantea elementos que son tremendos, como por ejemplo que hay que redistribuir los recursos políticos para generar campañas que estén constantemente adoctrinando a las nuevas generaciones para al que respecto. se reidentifiquen a nivel sexual. O sea, yo te digo que Ah, es sí. tremendo pensar en que lo que esto dice es saquemos plata de propuestas y de proyectos políticos relevantes, para poder insertar dinero en proyectos políticos que busquen reeducar a las nuevas generaciones. O por ejemplo, yo siempre hago la pregunta, ¿cuál es la mayor causa de mortandad de la mujer a nivel mundial? El cáncer de mamas. La ideología de Mm. género dice, bueno, el dinero que se usa para prevenir el cáncer de mamas u otras enfermedades que sufren las mujeres, hay que redistribuirlo para promover, por ejemplo, la, las operaciones para las personas transgénero. Eso no es Terrible. un problema de salud pública, pero la ideología de No, género para dice, nada. esos son problemas de salud pública. Entonces, y ahí podríamos meternos con el aborto, y si El habláramos del aborto, aborto. que son cosas que Y al la final, gente ni siquiera se imagina.
tal como decías, al final hay cosas que comienzan siendo una punta de lanza para meter tanta otra basura más. Por ejemplo, Sí, las tres causales del aborto. No, si desde las 12 semanas, después de las 12 semanas a las 14 semanas, a las 20 semanas, a las 24 semanas, y después está ahí, no, es que hasta los 5 minutos después de que nazca, que sí, en algunos lugares ya pasa. ya pasa. Entonces, al final al final siempre parten como que no, si no es no es tan No allá, es no es tanto. tan allá, es aquí, no es tanto, son derechos. Y todo al final lo Sí, mezclan con derecho, 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 y al final en verdad termina siendo una palabra manoseada que no significa sí, nada. Y que así es. finalmente también, lamentablemente, muchas de estas ideologías utilizan términos que comienzan desde una cosmovisión bíblica y los transforman, como por ejemplo justicia. Justicia bíblica es muy distinto a lo que es justicia social Sí. o ser inclusivo, siendo que yo creo, no sé qué piensas tú al respecto, pero yo personalmente creo que el cristianismo es exclusivista, en el sentido de que si bien está abierto para todo el que crea, no, como que tienes que estar dispuesto a ceder y a cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar, y finalmente son los que creyeron en el mensaje de salvación de Cristo y creyeron en Él como Señor y Salvador, el Hijo de Dios que vino, murió por nosotros y nos vino a redimir, que son los que se salvan. Entonces, el amor incluso, como tanto que escuchamos la palabra, no es que hay que amar, pero Jesús no vino a Mm, darnos palmaditas en la espalda y decirnos, no, está bien, haga como quiera, viva su vida, si total, amor es amor. No, sí. amor no es, y yo creo que tú también lo tienes súper claro con tu hija, a mí me pasa con las mías, de que amor es límites, amor es decir no, amor a veces es retar, es castigar, porque la amo y no quiero que se dañe, por ende, de pronto tengo que ser duro. Me imagino que te pasa igual. O sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Incluso yo diría que la inclusión, como se nos, bueno, con el amor, de acuerdo, y podríamos analizar bíblica y filosóficamente el amor. Hay mucha literatura para hacerlo, pero podríamos analizarlo y es fabuloso analizar el concepto de amor desde la Biblia. Mm, Y de hecho, creo que lo que tú acabas de decir es tremendamente bíblico. Y sobre la inclusión, yo tengo una postura. En realidad la inclusión no existe. Y por algo muy sencillo. Porque la real inclusión, no existe realmente o es paradojal. ¿Y por qué te lo podría decir? Porque aunque la ideología de género se autoproclama inclusiva, realmente es tremendamente exclusivista. Porque la ideología de 100%. género te dice, incluimos a todos excepto a aquellos que se consideran heterosexuales y que consideran que la familia cristiana es la forma de vivir la vida. Listo. Ahí ya se vuelve, ahí no te incluye y por No, pues, defecto es exclusivista. El cristianismo es exclusivista también y a la vez mm, es inclusivo en cuanto dice, ¿sabes qué? Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Es inclusivo, pero a la vez dice, si vienes a mí, tienes que ser una nueva criatura y para eso tienes que morir y nacer de a ti nuevo. mismo. Y Y eso es ahí, también tremendo, como sí, ese punto de que yo con alguien hablaba, decía, ¿sabes qué? Todas las ideologías hoy día te dicen vive tu propia identidad, vive tu verdadero ser, vive tu sueño, realízate tú mismo, sé tu mejor versión de ti mismo. Y no se dan mm, cuenta que eso es puro satanismo. Pero el satanismo no es adoración al diablo, el satanismo es adoración a ti mismo. Es ámate tú. Y el cristianismo, el mensaje es 100% diferente. Es sí, toma tu cruz y sígueme. Muere a ti mismo. Es cambia tu forma de pensar. No se trata de lo que tú crees o tú sientes, se trata de la verdad que Dios habla. Y eso es lo que tenemos que creer. Y en base a esto preguntarte, ¿se puede ser cristiano y posmodernista o se puede ser cristiano y creer también en la ideología de género o cosmovisión de género? Cuéntanos un poco cuáles son tus pensamientos al respecto de esta. ¿Es compatible o no es compatible? mira, bueno, ideología de género y posmodernidad. A ver, la posmodernidad es una muy buena pregunta. Primero, la posmodernidad es un periodo de la historia. En cuanto a periodo de la historia, nosotros estamos en ese periodo, pero que estemos en ese periodo no significa que nos adscribamos a las ideas de ese periodo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos Mira, en un interesante. periodo, claro, estamos en un periodo de la historia,
pero Mm. nuestra identidad y nuestra cosmovisión no es la de ese periodo. Y eso ha sido así a lo largo del tiempo. Y si Mm. tuviésemos que decir si podemos ser postmodernos o no, tenemos que decir que vivimos en una época posmoderna, pero nuestra estructura y nuestra cosmovisión no puede ser posmoderna. Y ahí hay que entender un poco y brevemente la posmodernidad. Mira, te voy a mencionar un par de principios o axiomas. Los axiomas son verdades que dirigen cada periodo de la historia, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, la posmodernidad tiene un axioma, un principio que es este. La ética, la ética del concepto de el bien y el mal lo reemplaza por la ética hedonista, es decir, por ejemplo, en la modernidad, en la época moderna, la ética era la reflexión que el ser humano hace respecto al bien y el mal a partir de procesos lógicos y además racionales. Hoy día eso se ha cambiado y ya no importa la reflexión lógica y además racional para determinar lo bueno y lo malo. Hoy día lo bueno y lo malo se determina en Es función de... subjetivo. Es subjetivo y se determina en función de lo que te genere más placer. Principio del axioma. Heavy. Sí, segundo, otro axioma sencillo. La posmodernidad dice que no hay verdad o que la verdad es líquida, y decir que la verdad es líquida es decir que la verdad está constantemente cambiando, y si la verdad constantemente cambia, no hay verdad. ¿Y qué es lo que propone la posmodernidad? La posmodernidad propone vivir la ilusión de la verdad. Vivamos como si existiera verdad, pero realmente no hay. Los cristianos no Y no podemos, nos importa tampoco. que no le importa. Y de hecho llega un punto en que al ser humano le deja de importar. Y los seres humanos, Mm. los cristianos, no podemos vivir, aunque vivamos en la época posmoderna, no podemos vivir en función del patrón de mundo de la posmodernidad. Así que definitivamente no podemos serlo. Y de ahí ser cristianos, pro ideología de género, progresistas, liberales, se vuelve una contradicción. Si entendemos lo que es cosmovisión cristiana, se vuelve una contradicción absoluta. Es una esquizofrenia. Es literalmente Sí. una esquizofrenia. Y al final es porque la gente no sabe en profundidad qué cree, por un Ujú, lado, sí. y por otro lado, eh, cuáles son los principios que rigen aquellas cosas que cree. Entonces, no hay un proceso tal como estás diciendo. No está este proceso de la racionalización, del entendimiento y la reflexión Ujú. sobre, sobre las cosas que vemos y tratar de hacer sentido finalmente para nuestra vida. ¿Se entiende? Como no existe ese proceso hoy. Incluso hablaba también con alguien ayer, creo, y le decía, es heavy que el cristianismo no puede ser una parte de tu vida. Jesús no puede ser, hablaba con Roger, mi pastor, Bien. le decía, Jesús no puede ser un área más. O lo es todo o no es nada. Pero Amén. no puede ser algo más que agregamos a nuestra forma de vivir o de pensar porque no calza, ¿se entiende? No va a pegar ni juntar. Totalmente de acuerdo, y es así. O sea, de hecho, es un problema. Es un problema porque, mira, el otro día que como, no es pelambre, es comentar. Me tocó ver un video en YouTube de unos hermanos que yo conozco, que son, digamos así, conocidos, amigos, y en ese momento se hablaba acerca de que el cristiano nunca va a ser, nunca va a tener una visión, o sea, él se planteaba que el cristiano nunca va a tener una visión pura, pura, pura de la realidad. Ya, yo lo entiendo porque vivimos en un mundo, somos seres limitados. Pero de ahí se sacaba esta conclusión, y era esto, que nuestra visión del cristianismo siempre iba a estar permeada y que se iba a construir a partir de nuestra visión política. Es decir, yo construyo mi visión del cristianismo a partir de si soy de derecha o izquierda. Lo cual es totalmente contrario a la Incorrecto. palabra del Señor. Yo puedo construir mi visión, y yo debo como cristiano construir mi visión de los fenómenos políticos a partir de la palabra de Dios. No 100%. construir, no construir mi
cristianismo o mi visión del cristianismo a partir de mi postura política. Lo digo porque se relaciona con lo que tú mencionabas de que Jesús tiene que ser todo. Si Jesús es todo para mí, yo voy a estar dispuesto a morir a mis convicciones políticas. Yo tengo que estar dispuesto a morir a mi visión política de cómo creo que tiene que ser la sociedad, de lo que me vendieron en la universidad, de todas las enseñanzas. No digo que uno olvide toda la materia, pero tú dejas de vivir en función de esas convicciones y esas ideologías que te metieron en la cabeza. E incluso dejar de vivir y morir a nuestros deseos. Que finalmente esta ideología lo que hace es vive por tu deseo. Sí, claro. Y fíjate que es un tema interesante porque, mira, a mí siempre me ha tocado hablar. A ver, te voy a contar. Hay un versículo que a mí me encanta, Romanos 12:2. Podríamos volver también al 1, así que por tanto presenten sus cuerpos en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Por lo tanto, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprendan la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que es su culto racional. Cuando yo explico eso y hablo acerca del concepto de mente, muchas veces los cristianos dicen, oye, pero tú estás dejando de lado las emociones y los sentimientos y son algo muy importante. Y yo siempre digo, wow, parece que a los cristianos les falta estudiar más la Biblia. Yo soy cristiano, nos falta a todos. Pero porque los cristianos, muchos, voy a decir, hemos olvidado lo siguiente y es esto, que cuando la Biblia habla de mente y de entendimiento, no se refiere a que la mente y el entendimiento sean algo solo lógico. El concepto en la Biblia de entendimiento y mente implica pensamientos, sentimientos y deseos. Entonces la Biblia nos llama a transformar. Cuando habla de su culto racional y su entendimiento, nos está diciendo transforma lo que tú piensas, deja de pensar como pensabas antes, deja de sentir como sentías en la carne. Wow. Y deja de desear lo que deseabas en la carne. Normalmente los cristianos nos movemos por el dejo de desear como deseaba en la carne, pero los sentimientos y los pensamientos no los tocamos. Los pensamientos los tocamos un poquito, pero los sentimientos rara vez se tocan. Y cuando entendemos bíblicamente lo que son los sentimientos, tú entiendes que los sentimientos pueden y deben ser transformados. Y eso lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo. 100%. Pero los sentimientos tienen que ser transformados, así como nuestros pensamientos y nuestros deseos. Sí, y además que vemos muchas veces como al final nuestra identidad bíblicamente tiene que basarse en lo que Dios dice de nosotros, no en lo que sentimos, ni en lo que pensamos. Porque de pronto podemos sentirnos como inmerecedores, que lo vamos a hacer, y podemos sentir como que en verdad Dios se equivocó con nosotros, pero su palabra dice de que nosotros somos su pueblo preciado, de que nosotros valíamos y valemos la pena del sacrificio que Él hizo, que para Él somos una nación especial tesoro, nación santa. Entonces tenemos que, nuevamente, renovar nuestro entendimiento y decidir creer lo que Él dice de nosotros, sea que nosotros lo sintamos o no lo sintamos. Somos llamados a creerlo igual, no por lo que sentimos, sino por la convicción que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y también en base a eso, me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de cómo esto se ha metido dentro de la iglesia, ¿por qué sientes tú, o por qué crees tú, que esta ideología, esta cosmovisión de género ha pegado, bueno, no sé si tan fuerte o no, pero sin duda está esta rama, como tú decías, de los cristianos progresistas, que es una religión, podríamos decir, que existe en Estados Unidos y que a poco ha estado también llegando acá, y cada vez se hace como más normal, en verdad? ¿Por qué nos ha agarrado tanto? ¿No? ¿Por qué nos engatusa a los cristianos? Ese es un tema que yo hablo bastante y que menciono constantemente. Si se escucha un ruido de fondo es porque estoy aquí acompañado, ¿ya? De mis compañeros. Mira, te cuento, son mis perritos. Ahora, te cuento un poco que ocurre lo siguiente, que ese tema yo lo trato mucho en distintas instancias y es importante destacarlo. El cristianismo históricamente, durante los últimos, yo diría que desde la década del 60 en adelante, el cristianismo se redujo y fue reducido a un discurso moral y ético. Entonces, ¿qué se nos enseñó? Se nos enseñó ser cristiano significa no robar,
no matar, no mentir, trabajar bien, no fornicar, no ver pornografía y ser fiel como esposo. Y se quedó con eso. Y el Evangelio quedó o se redujo solo a eso. ¿Cuál es el problema? Que el Evangelio es una cosmovisión. Si nosotros reducimos el Evangelio solo a ética, vamos a tener una visión distorsionada y yo diría una visión muy deplorable de lo que implica la vida cristiana. El Evangelio es una cosmovisión, y eso significa que en las iglesias deberíamos enseñar a todos, partiendo por los más jóvenes, a ver la realidad en su totalidad desde la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te lo planteo así, si tú le enseñas a un adolescente o a un niñito en la iglesia que tiene que decir la verdad, que no tiene que robar, que no tiene que mentir, que no tiene que fornicar, que no tiene que tener sexo antes del matrimonio, y eso se lo enseñas durante 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que está muy bien, te aseguro que cuando llega a la universidad le va a decir otras cosas, le va a plantear otras preguntas y le va a plantear otras respuestas que nunca se tocaron en la iglesia. Los jóvenes, como no fueron formados en la iglesia con una cosmovisión cristiana, van a sentir que el cristianismo fue solo una religión que les enseñó conductas, pero no que respondió a sus reales inquietudes y preguntas. Por ejemplo, se nos dice, hay vida después de la muerte. Bueno, pero Sí, hemos yo en base reflexionado a eso, acerca... perdón que ahí meta, Sí, perdón que meta la cuchara. En base a eso, yo le decía, eh, porque decía en la iglesia que necesitamos comenzar a hablar estas cosas con los jóvenes, con los adolescentes, con la gente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente tiene preguntas. Y si la iglesia no está respondiendo esas preguntas, la gente va a buscar esas respuestas en otros lados. Y nosotros nos estamos perdiendo la posibilidad de ser sabios y de dar respuestas con una cosmovisión bíblica y con temor de Dios para que ellos no se aparten finalmente de la verdad. es que tú lo dijiste mejor que yo. Lo dijiste mejor que yo, te lo voy a robar porque es así. Hay muchas preguntas que el ser humano tiene y que en la iglesia no se responden y que bíblicamente se pueden responder. ¿Qué ocurre? Que la universidad, por ejemplo, 100%. te plantea esas preguntas que en la iglesia no se plantearon y que la iglesia te debió haber planteado, y además te da respuestas que en la iglesia no se te dieron y que la iglesia te debió haber dado. Por ejemplo, yo voy a decirte algo y aquí me meto inmediatamente en la pata de los caballos, pero la ideología de género te plantea, por ejemplo, preguntas acerca de por qué hay gente que se cuestiona su identidad sexual o incluso se cuestiona si son hombres o mujeres. Y te plantea esa pregunta, te describe un fenómeno que acontece y te da la respuesta. Pero las iglesias no lo hacen. ¿Qué hacen? Tabú. O por ejemplo, incluso la ideología de género te cuestiona acerca de los roles de hombre y de mujer o los roles dentro del matrimonio. En la iglesia ni siquiera se te enseña hoy cuáles son los roles del hombre y de la mujer. Y tampoco se dice por qué el hombre debe vivir y por qué la masculinidad tiene una forma y por qué la feminidad tiene otra. Se te dice a lo más, sé hombre y ser mujer. Sé hombre y ser mujer, pero tú no sabes como varón lo que significa, lo que implica, y la mujer tampoco. Rol? ¿Cuál es tu rol? Incluso de forma práctica, porque a veces siento también que las iglesias se van en muchas enseñanzas, no sé si la palabra es holísticas, pero sí, muy, muy arriba en la nube. Está bien, yo lo comparto como la identidad en Cristo, dones del Espíritu y esto y lo otro, ya, perfecto, pero ¿dónde están los mensajes que nos enseñan cómo vivir tu cristianismo en tu universidad, en tu trabajo, en tu familia? Las responsabilidades bíblicas que como padre tú tienes, no sé, como cosas más prácticas que nos ayuden a bajar nuestro cristianismo a lo practicable en el día a día.
eso que tú dices es muy interesante y me miro para arriba como reflexionando, porque hay niveles aquí de enseñanza y voy a decir algo, la ideología de género con todas las contradicciones que tiene ha hecho bien su trabajo, se ha sabido vender, porque ha Sí. dado respuestas concretas a problemas reales. El problema es que las respuestas son malas y las consecuencias son espantosas. ¿Cuál es la idea? Dar respuestas concretas a problemas reales. El problema es que las consecuencias que se vienen son espantosas. La iglesia no da respuestas concretas a los problemas reales. ¿Qué ocurre? Hay Mm, niveles de reflexión. Mira, esto es un poco filosófico, pero igual lo voy a decir. Todo, todo parte de una perspectiva metafísica. Lo metafísico no es como metafísica 4 en 1 o desdoblar el alma. Lo metafísico responde a entender que todo proviene de una realidad espiritual. La Biblia dice que todo lo que se ve procede de lo que no se ve. Y cuando nosotros entendemos la realidad espiritual y metafísica, podemos 100%. entender cómo vivir la realidad material. Nosotros tenemos que entender la realidad metafísica desde lo que dice la Biblia para poder vivir la vida material como la Biblia y como el Señor nos dice que lo vivamos. Hoy día en la iglesia no se entiende la realidad metafísica, no se entiende la realidad espiritual, por ejemplo, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser familia. De eso se sigue que las normas que se dan, prácticas, distan mucho de el diseño de Dios para lo que significa ser hombre, para lo que significa ser familia, para lo que significa ser mujer. Yo te quiero dar aquí un ejemplo. Hace años atrás me tocó Dame ir nomás. de misiones al sur. Imagínate esto, al sur de Chile. Estaba en Chiloé. Llegamos, éramos uno, bueno, cuando uno viaja de misionero la gente asume que Peligroso, eres. Chiloé. Sí, a mí me encanta Chiloé. Yo me quería vivir allá, pero No, bueno, nunca he ido, pero quiero ir. es precioso, a mí me encanta, es un lugar hermoso, aunque igual tiene sus complicaciones espirituales, pero otro cuento. Sí. ¿Sabes qué? Y llegamos a un lugar muy lindo, muy campestre y todo el tema, precioso. Y yo digo, siempre tiro esta talla, cuando tú vas de misionero a algún lugar, la gente piensa que eres mega ultra espiritual y tú sabes que no, vale con chiste, la gente dice, oh, eres misionero y tú cachai que no sabes nada. Sin embargo, era mucho más joven que ahora, tenía como, no sé, 15 años menos, ¿cachai? Pero me acuerdo que llegamos a Chiloé y nos enviaron a hablar con un hermano. Este hermano, un cristiano que llevaba muchos años en la iglesia, había dejado de ir a la iglesia y llevaba un año, por lo menos un año, sin congregarse. Y nos enviaron a buscar ese hermano, como éramos los misioneros, nos dijeron, bueno, ustedes son los misioneros, tráiganlo de vuelta acá. Pues dije, ya, ok, ¿qué vamos a hacer? Y yo pregunté los antecedentes del hermano. ¿Y qué fue lo que me contaron? Me dijeron, ¿sabe qué? Este hermano se apartó de Cristo. Ay, ¿por qué se apartó de Cristo? Porque su esposa se murió. Ya, ya, ¿y qué No. pasó? ¿Y qué ocurrió? Que los hermanos me contaron lo que ellos le habían dicho. Bueno, ¿y qué pasó cuando su esposa se murió? Bueno, hermano, nosotros le dijimos al hermano que fuera un varón de Dios, y como varón de Dios no podía ponerse triste porque su esposa estaba en el cielo con Cristo, por lo tanto él tenía que gozarse que su esposa estuviera muerta porque se había ido al cielo con Dios. Así que no podía llorar. No. Porque la Biblia dice que tiene que estar siempre gozoso. Y dije, chuta, claramente el hombre se apartó de la iglesia, porque si a mí mi esposa se me muere, no me importa si se fue con el Señor, que bueno que se fue con Cristo, pero me voy a sentir mal igual y voy a llorar. Y en la El iglesia le habían dolor va a dicho que estar no, igual. claro, y en la iglesia le enseñaron que no llorara, porque los hombres de Dios no lloraban, porque tenían que estar siempre gozosos. O sea, te das cuenta de la ausencia total de cosmovisión bíblica sobre la masculinidad, y yo no me la sé, Sí. no, y en esa época sabía menos de lo que sé ahora. Ahora no sé mucho, pero sé un poquito más que en esa época. Y sabes qué, el hermano le dijimos lo siguiente, hermano, sepa una cosa, Jesús fue un hombre de verdad. Sí, claro que Jesús fue un hombre de verdad, él era el hombre de verdad. Muy bien, le voy a contar algo, hermano. Jesús lloró, usted puede llorar. Jesús llora. Oye, y dije, Jesús lloró 3 veces por lo menos. El hermano, cuando le dijimos eso, el hermano se quebró en llanto, porque en más de un año Mm, en su iglesia nunca le dijeron que un hombre podía llorar. O sea, ¿qué planteo? Las iglesias no conocen la realidad metafísica de lo que significa ser hombre. Por defecto, mm. cuando te dicen sé hombre,
no te van a decir sé hombre según el modelo bíblico. Te dicen sé hombre según el patrón cultural y la tradición evangélica que han aprendido. Hoy día las iglesias tienen que tener cosmovisión cristiana, cosmovisión bíblica, 100%. para saber lo que significa ser hombre, ser mujer, ser familia. Y yo por eso lucho tanto con la cosmovisión. Ahí que te metiste en el ámbito de la familia. Sí. Bueno, ya tenemos más o menos claro por qué finalmente esta cosmovisión de género, esta ideología de género Sí, totalitarista, totalmente. finalmente hace un ataque directo a la familia. Al final lo que busca es separarla, ya está más que claro. Sí. Eh, y, y acá una pregunta interesante. ¿Por qué es tan importante la familia en el cristianismo? A ver, la familia en el cristianismo es importante porque la familia es la, no voy a decir institución, pero es el núcleo de la sociedad en donde Dios refleja su identidad y su carácter. Dios Mm, refleja quién es Él en la familia. Y eso es sin duda. lo más bello y hermoso que hay. Por eso la familia hay que cuidarla tanto. Aquí voy a decir algo, Mm, yo sé que hay distintos tipos de familia, hay familias fracturadas y todo el tema, pero seamos sinceros. Dios tenía un ideal de familia, padre, madre, hijos. Ese era su ideal. Entendemos incluso mm, que los que estamos casados con esposa y con hijos, ni siquiera nosotros cumplimos con ese ideal porque ni siquiera nosotros cumplimos cabalmente nuestros roles como corresponden. Pero Dios tiene un mm. ideal de familia. La familia Sí. refleja el carácter de Dios en los diferentes integrantes, pero además refleja un elemento que hoy día está desapareciendo, que es la subordinación voluntaria y el Mm, sacrificio. Os lo planteo heavy. así. En la familia, bíblicamente, mi esposa se debe subordinar a mí, porque yo soy varón. Diseño bíblico. Pero a la vez, esa subordinación de mi esposa hacia mí viene dada porque yo me sacrifico y muero a mi yo por ella. Por ella. Y eso hace que nuestros Mm, hijos vean este ejemplo de de amor y entrega. subordinación para que Mm, ellos vean el carácter de Dios. Porque la Trinidad se subordina y se sacrifica. Jesús se subordina a la voluntad del Padre. Jesús se sacrifica porque el Padre se lo manda. A su vez, el Padre, en su eterno amor, exalta al Hijo, reconoce esa subordinación y ese sacrificio, ese sacrificio. mm, Yo, como esposo, tengo que estar dispuesto a sacrificarme por mi esposa y al mismo tiempo alabar su subordinación. Y mi esposa tiene que ver mi sacrificio y reconocer mi sacrificio. Entonces, y mm. cuando nosotros destruimos la familia cristiana, lo que estamos haciendo es impedir que las nuevas generaciones vean el carácter de Dios en la Mm. institución más cercana que puede haber, que es la familia. E incluso, una cosa, alguien hablaba esto y que me quedó marcado, decía, sin importar la cantidad de matrimonios fallidos, eso nunca va a socavar los beneficios que un matrimonio estable genera para la sociedad. Es Así decir, es. que la excepción a la regla no elimina la constante, ¿se entiende? Es decir, los beneficios que el matrimonio tiene, no importa cuántos matrimonios hayan fracasado, los beneficios que genera para la sociedad son inmensamente mayores de lo que puede generar finalmente los fracasos matrimoniales. Y acá hay un dato, no sé si lo conocías y quizás esto te va a gustar harto. ¿Ya? Hay un sociólogo que se llamaba J.D. Unwin Ya del no lo conozco. 1900, ¿Ya? comienzos de 1900. Él era un sociólogo no cristiano y escribió un Ujú. libro que se llama Sex and Culture, Sexo y Cultura, y ¿Ya? analizó cerca de 70, 80 culturas a lo largo de la historia
en base a su sexualidad, Ujú, tanto si es que eran, ¿cómo se llama esto? Culturas feministas, si es ujú, que eran culturas más monógamas ujú, y conservadoras, podemos decir, o ujú. si eran culturas liberales en lo sexual y casi que como los romanos, sexo todos con todos, orgías, etcétera. ¿Ya? Y se dio cuenta de ciertos patrones. Ciertos patrones son los siguientes. Hay, A ver. hay varias conclusiones, pero piensa que no era cristiano. Y él sacó la siguiente conclusión. Aquellas sociedades abiertas sexualmente a la poligamia Ujú, y a todo, sexo entre hombres, entre mujeres y toda la cuestión, a la tercera generación eran destruidas las culturas. Tercera sí. generación eran destruidas. La siguiente conclusión que sacó es la siguiente. Las culturas más recatadas en lo sexual, es decir, que esperaban incluso sexo hasta en el matrimonio Ujú, y creían en la fidelidad entre solamente una pareja, fueran las sociedades más fructíferas en cuanto a la ciencia, en cuanto a las artes, en cuanto a, nómbralo tú, literatura, etcétera. En todo ámbito fueron las sociedades más fructíferas. así es. Y lo otro es que las culturas feministas también tendieron a la decadencia y no me acuerdo a qué generación, pero también fracasaron finalmente en comparación a las que eran monógamas y recatadas en lo sexual o más que recatadas, como al final esta cosmovisión de sexo solamente dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y es Desconocía esa información. interesantísimo. Sí, muy buena. Buen dato, Revísalo, qué yo sé que bueno te va que a lo interesar. mencionaste. Sí, Ya, Sexo y Cultura de JD ya, Unwin, JD Unwin. ya. Así que por si les interesa para que lo revisen. Oye, estamos ya llegando al final para tampoco alargarnos tanto y tampoco quitarte mucho tiempo, aunque yo seguiría, podríamos, yo creo que como dicen por ahí no hay primera sin segunda. Amén. Me gustaría hacerte esta última pregunta. Bueno, dos. Esta va a ser la primera de la última y después hago la última. ¿Cómo debemos responder como cristianos ante esta cosmovisión de género? Como Primero, cristianos serios, efectivamente. claro, yo creo que, a ver, responder ante la cosmovisión de género requiere que nosotros desarrollemos una cosmovisión bíblica. Mm, Y lo primero que todo cristiano debe hacer, si es que quiere responder a la cosmovisión de género, es tener bien clara su cosmovisión como cristiano. Un mm, cristiano que no tiene clara su cosmovisión cristiana bíblica va a ir a dar una batalla sin armadura, sin espada, sin escudo. Y va a ir con qué? Con su túnica y con un palo y una piedra. Y aunque el Señor se puede glorificar, la condición y la realidad espiritual es que tú no puedes ir a combatir algo si no tienes las armas adecuadas. Y hoy día mm, tenemos cristianos que quieren ir a dar una batalla sin haberse preparado. Y prepararse es orar, leer la Biblia, pero esa oración y leer la Biblia se traduce, cuando es eficiente, cuando es una real oración eficiente y una real lectura y estudio bíblico, se traducen en que generas una cosmovisión bíblica. mm. Eso es lo primero. Y generan una transformación finalmente en uno real. Es que es así, porque no puedes Mm, ser transformado sin cosmovisión. La cosmovisión te transforma. 100%. Y aquí la última pregunta. ¿Cuál es, como para los jóvenes que están escuchando este podcast o lo que hemos comentado hoy, eh, qué mensaje, sea de lo que estamos hablando o algo que queme en tu corazón, cuál es el mensaje que te gustaría transmitirles o qué es aquella cosa que tú dirías, sabes que lo más importante es esto? Yo, a ver, firmemente pienso y reflexiono que es lo siguiente. No dejes que te engañen. Dios te diseñó como eres, con todo lo que eres, por un propósito y un sentido. Dios es un Padre inteligente y te diseñó a ti de una forma, y esa forma en la que estás diseñada y diseñado es un diseño inteligente. Tu deber y tu tarea
no es, no es cambiar el diseño de Dios. Tu tarea y tu deber debe ser que descubras cuál es el propósito de Dios en el diseño que Él te ha dado. Tú no eres hombre por casualidad, tú no eres mujer por casualidad, tú eres como eres porque hay un propósito. Y te llamo a que descubras ese propósito. 100%, de acuerdo, de acuerdo. Y sabes que me vino a la cabeza hablar, pero bueno, eso yo creo que tendrá que quedar para la segunda, de el deseo. ¿Y por qué es importante el deseo? Porque es un poco lo que estábamos hablando, Sí, de que nosotros tenemos que aprender de las emociones, los sentimientos, sí. aprender a someterlos finalmente a Cristo. Pero Amén. súper interesante porque hay algunos, por ejemplo, hay algunos cristianos que batallan en su mente con deseos sexuales, por Sí. ejemplo, de atracción del mismo sexo. Pero es Mm. interesante, yo siento que esto también alivia tanto el corazón de muchos de los cristianos cuando tienen esa batalla mental, entender de que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Eso significa Ujú. que tener la tentación, tener el deseo de, uno, no significa estar pecando, dos, Así es. significa que estamos en una batalla espiritual en medio de este mundo, y Sí. tres, somos llamados a no ceder ante la tentación. Y Ujú. es ahí donde es claro, es como yo, por ejemplo, si voy caminando por el supermercado y tengo la tentación de, voy a robar este chocolate, mi deber es aprender a controlar mi impulso y mi Ujú. deseo de hacer algo malo porque sé que está mal. Entonces, bueno, ahí nos podemos meter en ese mundo, pero yo creo que eso va a dar para la segunda. Pero igual, ¿qué piensas al respecto de eso antes de que cerremos? De acuerdo totalmente. Y sí, es así. Los deseos, es importante diferenciar los deseos de la tentación. Y hay un tema. La tentación es una cosa, el deseo es otra. Y creo que firmemente muchos cristianos viven una mentira, que es la Mm. siguiente, de que piensan que su tentación es su deseo. Y eso no es así. Mm. Mi tentación no es mi deseo. Yo puedo ser tentado con algo, pero no significa que ese sea mi deseo. Y por eso es importante investigar y analizar bíblicamente lo que significa deseo y lo que es la voluntad. Pero eso, como tú dices, es para otro tema. Oye, agradecerte tu tiempo. A mí se me Gracias pasó a ti. así la conversa. Está muy interesante. Y no, sin duda vamos a tener que hacer otra conversa más. Pero bueno, para no abusar tampoco de tu tiempo, lo dejaremos hasta acá. Y de verdad espero que para quienes están viendo esto sea de bendición y realmente les ayude a poder cuestionarse de cosas, procesar a la luz de la Biblia y realmente que los atraiga más al corazón del Padre y Amén. no a nuestra idea o visión de lo que es cristianismo o no. Finalmente el Espíritu Santo es el que te tiene que hablar a ti y tú métete a leer tu Biblia. Y yo creo que como decía Luis Felipe o Felipe Luis, Sí. Felipe Luis. Felipe Luis, como decía Felipe Luis, eh, necesitamos aprender a leer nuestras Biblias y generar esa cosmovisión correcta, porque Amén. ahí está la verdad. Así Amén. que, bueno, agradecido. Nos vemos en la siguiente. Listo. Muchas gracias por la invitación y muchas bendiciones.